Y nuestro tema esta mañana gira alrededor de un personaje muy enigmático que a todos nos llama la atención y usualmente por las razones equivocadas, de una manera equivocada. Este personaje es Melquisedec. El capítulo 7 del libro de Hebreos trata sobre Melquisedec. Ahora, cuando nosotros llegamos a este capítulo, debemos de recordar que este capítulo forma parte de un libro completo, el libro de Hebreos. Y debemos tener presente, hermanos, que el tema principal acá no es Melquisedec, el tema principal es el Señor Jesucristo. Así que teniendo en cuenta eso, pues vamos a leer este capítulo, pero tengan presente ustedes que aquí el centro de todo es Jesucristo. Vamos a leer el capítulo completo para poder luego comprender mejor el contexto y el significado de lo que estamos leyendo. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era ese a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de tu debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Muy bien.
En este capítulo vamos a analizar primero qué es el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec se repite, es una frase que se repite por lo menos 6 veces en el libro de Hebreos. ¿Qué es el orden de Melquisedec? Segundo, vamos a analizar qué diferencia hay entre el orden de Melquisedec y el orden de Aarón. Son 2 órdenes diferentes de sacerdocio. Y tercero, vamos a analizar de qué forma Cristo pertenece al orden de Melquisedec. Y por último, vamos a analizar qué significa eso para nosotros, qué importancia tiene eso para nosotros, cómo se aplica eso a nuestras vidas. Pero antes de entrar a analizar exactamente qué es el orden de Melquisedec, pongamos esto en contexto. Recordemos, en primer lugar, que Hebreos, todo el libro de Hebreos es una invitación, una amonestación a buscar lo mejor, la perfección. Y uno de los cordones que nos ayudan a desenredar el tejido de este libro, que es bastante complejo, una de las cosas que nos ayudan a comprender este libro es una palabra que en griego es la palabra kreiton. Y menciono esa palabra en griego porque se traduce de diferentes maneras a lo largo del libro. En algunos pasajes se traduce como lo más excelente, o se traduce como superior, o lo mejor. Se repite una y otra vez esa frase, kreiton, o esa palabra, kreiton. Esa frase, lo mejor, lo más excelente, lo superior. Porque ese es el llamado de Hebreos, a lo superior, a lo mejor, a lo más excelente. Ahora, la razón por la que Hebreos enfatiza ese llamado a lo más excelente, a lo mejor, es porque los judíos estaban equivocados respecto a eso. Al igual que nosotros solemos equivocarnos respecto a lo mejor. Los judíos consideraban que lo mejor que existía era su religión judaica. Ellos consideraban que lo más excelente era su templo, su ritual, su tradición, sus mandamientos. Para ellos no había nada mejor que su ritual, su templo, sus sacerdotes, sus ceremonias, su religión, su raza. Ellos consideraban la excelencia de los ángeles, admiraban a los ángeles. La figura de Moisés, de Josué, de Aarón, eran sagradas para los judíos. Eso era lo mejor para los judíos. Su religión, su raza, su linaje, su celo por la ley, sus rituales, la circuncisión, por ejemplo, para ellos era sagrado, su templo, sus instituciones. Y estos hebreos a los cuales se les escribió esta carta eran cristianos, se habían convertido a Cristo, pero su mente todavía estaba confundida. Ellos habían creído en Cristo, pero para ellos lo mejor seguía siendo el templo, el sacerdocio de Aarón, las ceremonias, su religión. De manera que el apóstol, el escritor del libro de Hebreos, les escribe para decirles: ustedes tienen que aprender qué es lo mejor. Lo mejor no es su religión, ni su raza, ni el templo, ni la ceremonia. Tienen que entender lo que es lo mejor. Ahora, una de las cosas más venerables y sublimes para los judíos era el sacerdocio. El sacerdocio era algo sagrado, sumamente importante en la vida del pueblo de Israel. Los sacerdotes se vestían, tenían diferentes clases de vestiduras de acuerdo a lo que estaban realizando, y ofrecían sacrificios y ofrecían ceremonias, y entraban en el templo. Había un espacio del templo, el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, sino solamente el sumo sacerdote, una vez al año. Y aquello era algo solemne, sagrado. Ahora, por supuesto, los hebreos a los que se les escribió este libro, siendo cristianos, veían en Cristo algo
que los incrédulos no veían, pero lo veían de una manera nebulosa, porque todavía se les interponía su ceremonia y su religión. Así que ellos estaban confundidos, como muchos cristianos hoy están confundidos. Hay mucha gente que llega a la iglesia pero tienen un velo todavía. Creen en Cristo pero tienen un velo, no ven lo mejor. Creen en Cristo pero no pueden comprender la grandeza, la magnificencia del Señor Jesucristo. Y todavía tienen muchas cosas mejores en sus vidas, cosas que los ocupan, que los preocupan y que les apartan su mirada de Cristo. Ese problema estaban teniendo los hebreos. El mayor estorbo para los hebreos, para comprender la suficiencia y superioridad de Cristo, era su devoción, su veneración y su apego al orden del templo. Y el apóstol, el escritor del libro de Hebreos, se refiere al orden del templo, o sea, a todas las ceremonias del templo, como el orden de Aarón. Le llama el orden de Aarón porque Aarón era el sumo sacerdote del templo. Había sido el sumo sacerdote original y todos los descendientes de Aarón eran los sacerdotes. Todos los sacerdotes que existían en Israel tenían que proceder de la tribu de Leví. Pero no todos los de la tribu de Leví podían ser sacerdotes, sino que dentro de la tribu de Leví solamente los que eran de la familia de Aarón podían ser sacerdotes. Así que la familia de Aarón era sagrada para los israelitas. Y cuando el escritor de Hebreos comienza a hablar del sacerdocio, se detiene. Vengan conmigo, por favor, abran sus Biblias conmigo. En el capítulo 5, verso 10. Desde el capítulo 4, verso 14, hasta el capítulo 5, verso 10, el escritor de Hebreos se refiere al sacerdocio de Cristo. Pero en el versículo 10 dice lo siguiente: fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego en el verso 11 hace una especie de paréntesis. Y escuchen lo que dice en el verso 11 del capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ya explicamos, hermano, que esa palabra tardos para oír se puede traducir perezosos para oír. Y entonces del capítulo 5, verso 10 y todo el capítulo 6, el escritor de Hebreos no habla del sacerdocio, sino que señala la deficiencia de los hebreos para escuchar estas cosas. Y les dice: ustedes se han hecho tardos para oír, debían ser maestros, pero todavía tienen necesidad de que se les enseñen los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sois niños en la palabra, cristianos aniñados, cristianos perezosos para oír. Porque el escritor quiere hablar del sacerdocio de Melquisedec, pero él ve que la gente se le está durmiendo. La gente está distraída, no está entendiendo, no están poniendo atención, están confundidos. Entonces el escritor les dice: yo tengo mucho que decir de esto, pero es difícil de explicárselo a gente perezosa. Eso es lo que está diciendo. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice el escritor de Hebreos. Es difícil explicarle a gente que se está durmiendo estas cosas. Gente que se duerme cuando hablamos de esto, gente que se aburre, gente que quiere escuchar otras cosas.
no se puede hablar de estas cosas a ese tipo de personas, porque tienen necesidad de leche, no de alimento sólido, porque son aniñados, cristianos aniñados. Y en el capítulo 6, él va más profundo todavía, y les habla de la necesidad de ir adelante hacia la perfección, y dice, esto haremos si Dios lo permite, porque no se sabe con ustedes. Si Dios permite, si Dios tiene misericordia y los despierta y los hace reaccionar y les abre el entendimiento, lo haremos. De otra manera no se va a poder. Es que con gente perezosa no se puede, con gente dura de oír, con gente que se duerme ante los sermones, con gente que quiere escuchar cosas que le complazcan a sí mismo, no se puede avanzar. Y entonces en todo el capítulo 6, hermanos, un capítulo verdaderamente severo, él habla allí de la posibilidad de recaer, queriendo ser renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea, le está diciendo a estos hebreos, yo quiero hablarles a ustedes del sacerdocio de Cristo, pero después de tanto tiempo de ser creyentes, ustedes más bien están en peligro de convertirse en un vituperio para el cristianismo, un vituperio para Cristo, y de caer en lo que nosotros llamamos apostasía, es decir, haber recibido tantas bendiciones, haber conocido tanto de la palabra, profesar el cristianismo, conocer de las doctrinas, pero volverse hacia atrás, volverse estéril. Miren lo que dice en el capítulo 6, verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es hablada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y le está hablando a los creyentes, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Está diciendo que si nosotros recibimos el agua de la palabra, el agua del Espíritu Santo, la comunión de los santos de la iglesia, la predicación, si nosotros tenemos el sacerdocio de Cristo y tenemos la sangre de Cristo a nuestro favor y la menospreciamos y producimos abrojos y espinas, dice, seremos reprobados, maldecidos. Aquí dice, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Así que espero que no se duerman esta mañana, espero que no se distraigan, porque lo que viene es comida sólida, pero ustedes saben una cosa, estoy seguro, hermano, que un gran porcentaje de los creyentes, incluyéndonos a nosotros, el capítulo 7, 8, 9 y 10 de Hebreos, no saben de qué se trata. Ahora, si les hablan del capítulo 11, sí, ¿verdad? ¿De qué se trata el capítulo 11? De los héroes de la fe. ¿De qué se trata el capítulo 8? Y el capítulo 9 y el capítulo 10. ¿Por qué nos gusta leer de los héroes de la fe? Porque es emocionante, porque es atractivo, es popular. ¿Por qué no sabemos del capítulo 7, 8, 9 y 10 de Hebreos? ¿Puedes explicar de qué se trata? El capítulo 7, 8, 9 y 10 de Hebreos es comida sólida. A eso se refiere el escritor hebreo. Por eso la reprensión del infantilismo espiritual y el peligro de la apostasía. Y cuando llegamos al capítulo 7, bueno, el capítulo 7 es popular en realidad, porque habla de Melquisedec, ¿no es cierto? Es popular entre los creyentes. Todos los creyentes, hermano, han oído de Melquisedec. El problema con Melquisedec hoy día, sin embargo, se parece al de los hebreos de aquellos días. Porque la gente oye Melquisedec y lo primero que se preguntan es, ¿quién es Melquisedec? Y comienzan a tener interés y a discutir de Melquisedec.
y olvidan que Melquisedec no es importante. El que es importante es Cristo. Amén. Melquisedec está allí para mostrarnos algo de Cristo. Pero la gente comienza a preguntarse: Melquisedec tal vez era un extraterrestre, era un ángel, era el Espíritu Santo. ¿Quién era Melquisedec? Y tratan de averiguar quién era Melquisedec. Hay religiones basadas en Melquisedec. Tardos para oír acerca de Cristo. De manera que se enfocan tanto en Melquisedec. Aquí lo importante no es Melquisedec, hermanos queridos. Por eso, Hebreos no habla de Melquisedec a secas. Hebreos habla de el orden de Melquisedec. Hebreos habla de el orden de Melquisedec, no de Melquisedec, de el orden de Melquisedec. Ese es el énfasis. Por lo menos 6 veces se refiere al orden de Melquisedec. No lo podemos ver acá, pero ustedes lo pueden encontrar. En el capítulo 7, por ejemplo, en el verso número 11 habla del orden de Melquisedec, en el verso 17 habla del orden de Melquisedec, y luego en el versículo 21 habla del orden de Melquisedec, que anteriormente lo había mencionado también. Melquisedec, queridos hermanos y hermanas, no es para especular. No interesa saber quién es Melquisedec. Lo que interesa es saber qué es lo que él representa. Melquisedec no es importante en sí mismo. Melquisedec es un tipo, es como un plano de una construcción, es como el tipo de un libro, digamos. En las imprentas, los impresores tienen tipo. El tipo es donde ellos tienen el libro y luego lo plasman en las páginas y sale el libro. Lo importante no es el tipo, lo importante es el antitipo, o sea, el libro. En el caso de un arquitecto, el arquitecto tiene los planos y los planos son importantes. Pero lo más importante es el edificio, no el plano. El plano sirve para un propósito, para reflejar cómo va a ser el edificio, pero lo importante es el edificio, la casa, no el plano. De la misma manera, Melquisedec es un tipo, es un plano que está señalando a Cristo Jesús. Así que Hebreos, hermanos, es una invitación a lo mejor, a la perfección, a lo más excelente. Y vamos a analizar, ya teniendo esto claro, lo que hemos dicho, ¿qué es el orden de Melquisedec? El capítulo 7 comienza dándonos una breve biografía de Melquisedec. Dice el verso 1: este Melquisedec era rey en Salem, que es la antigua Jerusalén. En aquel tiempo todavía Jerusalén no existía como tal, pero él ya era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, quien asimismo dio a Abraham los dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esos 3 versículos nos describen a este personaje misterioso, ¿no?, que aparece en el libro de Génesis capítulo 14, y son solo 2 versículos los que se usan en el capítulo 14 de Génesis para hablar de Melquisedec. Solo 2 versículos y luego se desaparece. Melquisedec aparece súbitamente con Abraham y luego desaparece. Por 1000 años nadie volvió a hablar de Melquisedec, hasta que David en el Salmo 110 verso 4 volvió a mencionar a Melquisedec 1000 años después. Piensen en esto. Génesis usa 2 versículos para hablar de Melquisedec, 2 versículos en el capítulo 14. Luego 1000 años nadie habla de Melquisedec, y David, inspirado por el Espíritu
Espíritu Santo en el Salmo 110, verso 4. Vuelve a mencionar a Melquisedec. Pero ahora no es David el que lo menciona, es Dios directamente a través de David. Si ustedes vienen conmigo al Salmo 110, allí lo encontramos. Dice, verso 4: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios hace un juramento a través de David, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: juro que el Mesías será sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, pasan 1000 años más y nadie vuelve a hablar de Melquisedec. Ya pasaron 1000 años de Génesis a David, y luego de David a Hebreos pasan otros 1000 años y nadie habla de Melquisedec. Pero el escritor de Hebreos toma lo que sucedió en Génesis y lo que dijo David en el Salmo 110 y nos dice: yo les voy a hablar del sacerdocio de Cristo, pero necesito gente despierta, necesito gente adulta espiritualmente. Esto no es para niños o para cristianos aniñados, no es para gente tarda de oír. Porque si ustedes no entienden esto, su religión no les va a servir de nada. Porque su religión va a ser una religión mezclada con conceptos humanos. Una religión mezclada con conceptos humanos, con emociones humanas. Una religión fundamentada en las circunstancias o en las ceremonias o en lo visible. No sirve de nada. Tarde o temprano se desvanece. Tiene que estar fundamentada en lo que es perfecto. Por eso es que en el capítulo 6, en el verso 1 dice: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahora, en esta mini biografía que encontramos en el capítulo 7 de Melquisedec, se nos dicen varias cosas interesantes. Nos dice que Melquisedec era rey en Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que Abraham le dio los diezmos de todo. En el libro de Génesis dice que Melquisedec bendijo a Abraham. Y el escritor de Hebreos nos explica que siendo rey de Salem, su nombre significaba rey de paz, porque Salem significa paz. Él era un rey de paz. Y llamándose Melquisedec, la palabra Melquisedec es una palabra hebrea que significa rey de justicia. Eso significa Melquisedec, rey de justicia. Entonces él era rey y era sacerdote, rey de paz, rey de justicia. Salió a recibir a Abraham, dice el libro de Génesis, que le llevó vino y le llevó pan. Y Abraham le dio los diezmos de lo que había conquistado en la guerra. Y Melquisedec bendijo a Abraham. En el versículo 3 del capítulo 7 nos explica, nos dice lo siguiente: dice: sin padre, sin madre, sin genealogía. Ahora, hermanos, eso es lo que a muchos cristianos nos confunde, porque se imaginan que Melquisedec no tenía papá ni mamá. Y por eso algunos dicen que era un extraterrestre o era un ángel, porque no tenía papá ni mamá. Pero no es eso lo que está diciendo aquí. Dice: sin padre, sin madre, sin genealogía. Y es interesante, hermanos queridos, que en el libro de Génesis está lleno de genealogías. El libro de Génesis tiene 10 genealogías. Y nos dice quién descendió de quién fue el padre de quién fue la madre de quién fue el hijo de quién. Nos dice, tiene genealogías enteras, capítulos enteros de genealogía. Y cuando nos presenta a Melquisedec, no nos da ninguna genealogía. Aparece y luego se desaparece, sin genealogía, sin padre, sin madre.
Lo que está queriendo decir acá es que Génesis no menciona al papá, no menciona a la mamá, no menciona la genealogía. No quiere decir que él salió de la nada por generación espontánea. Quiere decir que él es un tipo, que él es un modelo, es una figura de alguien que verdaderamente no tiene padre ni madre terrenos. Bueno, Cristo tuvo padre y tuvo madre, pero ustedes saben que él era del Espíritu Santo, él es Dios, fue engendrado del Espíritu Santo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida. No tiene principio de día ni fin de vida, porque precisamente por eso, hermanos, aparece y se desaparece. Y nadie sabe de él, de dónde salió, a dónde se fue, quién fue su padre, quién fue su madre, nadie lo sabe. Pero el propósito es representar a Cristo. Bueno, lo explica acá el escritor en el versículo 4. Vean conmigo, dice: considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca le dio los diezmos del botín. Entre los israelitas, el personaje más grande, el padre de los israelitas, era Abraham. No había más grande, nadie más grande que Abraham. Quizá Moisés, pero aún Abraham era mayor que Moisés, en el sentido de que Abraham era el padre de los israelitas. Moisés les dio la ley. Quizá David fue el mejor, el más grande, el rey de Israel, pero Abraham era el padre de los israelitas. Ahora, Abraham se encuentra con Melquisedec y Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Dice el verso 5: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen un mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Entendieron eso? ¿Saben lo que eso quiere decir? Quiere decir que cuando Abraham se multiplicó y cuando la nación de Israel ya existía, Abraham ya estaba muerto, y las 12 tribus pues se establecieron. Una de esas tribus, la tribu de Leví, era la tribu de los sacerdotes, y todas las demás tribus, las 11 tribus, llevaban sus diezmos a la tribu de Leví, porque esa tribu no tenía herencia, tenía que dedicarse a enseñar, a ministrar, y las demás tribus les daban sus diezmos para que ellos subsistieran. Por supuesto, ellos eran descendientes de Abraham, y cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, pues Leví no existía, pero Leví estaba en los lomos de Abraham, porque era descendiente de Abraham. Así que cuando Abraham, quiere decir que Abraham era menor que Melquisedec. Melquisedec era mayor que Abraham. Pero aparece y se desaparece. A Abraham se le dedica una cantidad de capítulos en el libro de Génesis. A Abraham solo se le dedican a Melquisedec se le dedican solo 2 versículos. Sin embargo, Melquisedec es mayor que Abraham. Eso es lo que está diciendo acá. Verso 8: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive, por decirlo así. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que el escritor nos explica qué es el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec se trata de un orden sacerdotal diferente al orden sacerdotal de Aarón, porque Melquisedec existió antes que Leví, antes que Aarón. Melquisedec bendijo a Abraham, el padre de Leví, el padre de Aarón. Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Melquisedec era sacerdote, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de día, sin fin de vida. Un orden
sacerdotal diferente. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es la diferencia entre el orden de Melquisedec y el orden de Aarón? En el verso 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, recuerden, la tribu de Leví era la tribu sacerdotal, y de la tribu de Leví, en la tribu de Leví estaba la familia de Aarón, y de Aarón descendían los sumos sacerdotes. Pero entonces el escritor nos explica en el verso 11 que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo ese sacerdocio recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí está poniendo en contraste dos órdenes sacerdotales: el orden de Aarón, que ministraba en el templo a los israelitas, y el orden de Melquisedec, que ministró a Abraham antes de que existiera la nación de Israel. El orden de Melquisedec existió antes que el orden de Abraham. Un orden. O sea, una institución sacerdotal, de la cual Melquisedec es un representativo. Y otra institución sacerdotal que está fundamentada en la familia de Leví, en la tribu de Leví y en la familia de Aarón. Son dos órdenes diferentes. Ahora, verso número 12 nos dice: cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de la ley. Recuerden que David, inspirado del Espíritu Santo, dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, según el orden de Melquisedec. Dios lo juró. El sacerdocio de Cristo no va a ser conforme al orden de Aarón, el sacerdocio de Cristo va a ser conforme al orden de Melquisedec. Dios lo juró. O sea que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, subió a la presencia de Dios, se sentó a la diestra de Dios y comenzó a ejercer su ministerio sacerdotal. Su ministerio sacerdotal era del orden de Melquisedec, no del orden de Aarón. Y en el verso 12 del capítulo 7 dice: cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, o sea, Cristo, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, Cristo no era de la tribu de Leví. Cristo no debería de haber sido sacerdote, y no lo fue conforme al orden de Aarón, pero sí lo fue conforme al orden de Melquisedec. O sea, hay un contraste entre el orden de Melquisedec y el orden de Aarón. El orden de Melquisedec, dice el verso 16, no está constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El orden de Melquisedec no está constituido, no está fundamentado en Leví, no está fundamentado en Aarón, está fundamentado en una vida indestructible. Por eso es que Melquisedec no tenía padre, madre, genealogía, principio de días, ni fin de días. Simbólicamente, porque Melquisedec sí lo tenía, pero simbólicamente no los tenía. Pero Cristo, literalmente, Él no es de la tierra. Su vida es indestructible. Ciertamente murió, pero resucitó.
Verso 17, porque se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y la conclusión en el verso 18. Y esto nos lleva a nuestra tercera consideración. ¿De qué forma pertenece Cristo al orden de Melquisedec y qué consecuencias tiene eso? El verso 18 nos explica: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿A qué se refiere el mandamiento anterior del que habla acá? Se refiere al orden de Aarón y a la ley, a los 10 mandamientos. Ahora, se refiere a los 10 mandamientos como un medio de justificación, no como un medio de santificación, porque los 10 mandamientos siguen vigentes como medio de santificación, pero no como medio de justificación. Y dice también que quedó abrogado el mandamiento por su debilidad y ineficacia, refiriéndose al mandamiento del templo, de los corderos, de las ceremonias, del incienso, del sacerdocio, de la sangre, de los altares. Eso quedó abrogado. Todas las leyes ceremoniales quedaron abrogadas por su debilidad e ineficacia. La sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudo justificar a los pecadores. Los sacerdotes ministraban en un santuario terrenal, ministraban de una manera simbólica. Esto es algo como decir, hermanos queridos, pagar lo que tú compras con una tarjeta de crédito. Pero cuando tú pagas con una tarjeta de crédito, no quiere decir que esa tarjetita de plástico, hermano, que te da tantas satisfacciones, con el cual puedes pagar en el restaurante, en el supermercado y en cualquier lugar donde vayas a comprar un televisor, una computadora, lo que sea, con esa tarjetita, la tienes que pagar después. Igual, esta gente, los sacerdotes del Antiguo Testamento, los israelitas del Antiguo Testamento, ellos ofrecían la sangre del cordero, de los corderitos literales, iban con el sacerdote que hacía toda su ceremonia y todas las fiestas judaicas, pero eso había que pagarlo. Eso no tenía ningún valor en sí. Igual que tu tarjeta de crédito no sirve para nada si tú no la pagas. Te va a meter en líos, te va a meter en la cárcel probablemente. Te va a llevar a la bancarrota si no tienes con qué pagar esa tarjeta. De nada servía el sacerdote, el orden de Aarón, los sacrificios, si no venía el que iba a pagar. Aquello era ineficaz en sí mismo. Y entonces cuando aparece este nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec, cuando Cristo resucita de entre los muertos y recibe este sacerdocio por juramento, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces queda abrogada la ley, queda abrogado el mandamiento viejo. Lean conmigo el verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Eso dice el verso 19. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Una mejor esperanza. Vamos adelante a la perfección. Pero si ustedes son lentos, tardos para oír, perezosos para oír, si se duermen escuchando la palabra, si ustedes no entienden la palabra, si ustedes no se interesan en esta palabra, no lo van a entender y van a seguir con su religión aniñada y en el peligro de la apostasía, porque la niñería espiritual, toda esa tontería espiritual que se vive en las iglesias, que se vivía en los días antiguos y que vivían los fariseos. Por eso los fariseos, que eran los más religiosos de todos, eran los más grandes enemigos de Cristo. ¿Por qué eran enemigos de Cristo? Porque tenían una religión aniñada, una religión falsa. Oh, no lucía falsa,
porque estaban basados en la escritura, pero vivían solamente fundamentados en lo exterior. Y Hebreos es una invitación a la perfección. Dice el verso 21, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, una mejor esperanza, un mejor pacto, un más excelente nombre que el de los ángeles, un mejor sacrificio, mejores promesas, mejor ministerio, mejor patria, mejor herencia, perfección. Esa no la tenían los israelitas con su templo, sus sacerdotes, sus sacrificios, sus ceremonias, sus sentimientos, su nacionalidad, su raza, su orgullo religioso. No lo tenían. La perfección solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 24, dice el verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, se morían y tenían que venir otros, se morían y tenía que venir otros. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ese es el error fatal de la Iglesia Católica Romana. Depende de los sacerdotes humanos y falsos, antibíblicos, teniendo nosotros un sacerdote inmutable y eterno según el orden de Melquisedec. Por lo cual, dice el verso 25, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué poético, qué maravilloso, qué maravilloso. Gracias. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Los cielos, el cielo va a ser maravilloso porque Cristo está, porque nuestro sumo sacerdote está, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Melquisedec es importante, hermano, porque representa a Cristo. No porque es un extraterrestre, un ángel o el Espíritu Santo. No te confundas con Melquisedec. Melquisedec representa a Cristo. Ahora, esto tiene implicaciones para nosotros importantes. Esto nos debe hacer a nosotros conscientes de que no debemos poner nuestra mirada en lo que los hombres consideran que es lo mejor. Nosotros debemos de aprender a buscar lo mejor según Dios, no según los hombres. Debemos de aprender a buscar lo mejor según Dios, no según nuestras emociones y nuestros deseos y nuestros gustos. Esa es la tendencia natural. Buscar a Dios según nuestros deseos. La gente cree en Dios, cree en Cristo a su manera, según su deseo, según su ritual. La gente dice: yo no dejo la religión de mi abuelo, no dejo la religión de mi mamá. Y siguen lo que es más popular. Van a las iglesias que tienen más gente, más popularidad, más entretenimiento, donde es más práctico todo, donde es más entretenido todo. ¿Pero por qué? Bueno, el escritor de verdad dice: porque sois tardos para oír. Vamos adelante a la perfección. No te quedes allí, en esa religión superficial.
No ponga la mirada en lo que los hombres consideran mejor. Busca lo mejor según Dios, no según las circunstancias, no según la tradición, no según tus emociones. Busca lo espiritual, lo eterno, lo que te conduce a Dios, aunque los hombres lo ignoren y lo menosprecien. Porque el sacerdocio de Melquisedec, hermano, o según el orden de Melquisedec, pues estaba siendo menospreciado por esos hebreos. Por eso es que Pablo les dice: cuidado, vamos adelante a la perfección. No sea que ustedes reciban el agua de la palabra y produzcan fruto, produzcan espinos y cardos en lugar de producir fruto. Dejen la niñería espiritual. No ignoren, no menosprecien el alimento sólido. Pablo decía: las armas de nuestra milicia no son carnales, son de Dios, poderosas en Dios. No peleamos conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Cuando Pablo predicaba, decía: yo me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Pablo era un hombre muy educado, que podía dar discursos de historia, de filosofía, de literatura, de todas las ciencias humanas. Pero él dice: yo me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo mejor. Los judíos piden señales, los griegos me piden sabiduría, sofisticación, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Pablo, hermano, era de los que tenía todos los méritos. Era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, celoso de la ley, circuncidado al octavo día. Tenía todos los méritos, tenía todo el prestigio religioso, la reputación, la gente lo respetaba. Y él dice: lo que para mí era ganancia lo considero pérdida, y aún lo considero como basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Y Pablo lo tiró toda la basura, todos sus méritos, su religión, por encontrar a Cristo. Ahora, para que nosotros comprendamos lo que es mejor según Dios, tenemos que ponerle atención a la palabra. Tenemos que ser atentos a la palabra. Si tú eres descuidado de la palabra, ignorante de la palabra, hace un momento declaré que la mayoría de los cristianos no entienden de qué se trata el capítulo 7, 8, 9 y 10 de Hebreos. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos entender y lo que no nos gusta, la gente sabe de Melquisedec, pero por los motivos equivocados, queriendo especular acerca de Melquisedec, o saben del capítulo 11 por todos los héroes de la fe, pero ¿qué acerca de la enseñanza sólida del capítulo 8, 9 y 10 de Hebreos? Yo te aconsejo que vayas a casa y leas el capítulo 6, 7, 8, 9 y 10 de Hebreos y descubra lo que es. Léelo una vez y léelo otra vez y toma la amonestación para ti y recibe esa instrucción y admira la gloria y la belleza de Cristo. Por eso es que el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 1, dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el capítulo 3, verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra fe. En el capítulo 4 dice: temamos, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, seamos atentos a la palabra. Seamos atentos. Sé atento a la palabra. Pídele al Señor entendimiento, pídele al Señor sabiduría, hambre, deseo,
y ser diligente en el estudio de la palabra. Afirma tu llamado, tu vocación y tu seguridad en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Atiende a la amonestación. Hebreos es una palabra de exhortación. Al final del libro de Hebreos, el escritor dice: os ruego, hermanos, que recibáis esta palabra, que soportéis esta palabra de exhortación. Os ruego que soportéis esta palabra de exhortación. Hebreos 13, 22. Palabra de exhortación, para que nosotros veamos a Cristo, para que pongamos en Él nuestra mirada. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por el orden de Melquisedec. Gracias por ese orden sacerdotal, del cual nuestro Señor Jesucristo es el representante eterno, perfecto, del cual Melquisedec en un momento dado fue, Señor, la figura, el modelo que señalaba al sacerdocio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese sacerdocio, Señor, maravilloso, por este sacerdote santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ayúdanos a contemplarlo, a refugiarnos en Él y a esperar en su gracia, y a buscar lo perfecto en el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria.